buscar por favor el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, y esta mañana vamos a estudiar del versículo 25 al versículo 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 al versículo 37. Vamos a leerlo y vamos a orar. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oremos. Padre, gracias por este nuevo domingo que podemos venir y congregarnos. Señor, tú conoces bien los corazones de cada uno. No podemos esconderte nuestros motivos ni nuestras intenciones. Tú lo conoces bien, Señor. Usa tu palabra en esta mañana para edificarnos, Señor, que podamos ser transformados por tu poderosa palabra que tú has enviado y siempre cumple el propósito que tú has mandado, nunca falla, Señor. Así que yo te pido que obres en nosotros, Señor. Conoces bien la necesidad espiritual de cada uno, así que habla a cada uno, Señor, que podamos ser transformados por ti y por tu evangelio, Señor. Pido que me ayudes mientras comparto acerca de tu palabra, Señor, que me des las fuerzas para hablar tu palabra de acuerdo a lo que tú has mandado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Así como leímos, nos damos cuenta que es la historia del buen samaritano, que es una historia muy, muy conocida y muy famosa. Incluso en nuestra Biblia, del versículo 25 al 37, ese es el título que vemos, el buen samaritano. Y aunque es una historia famosa, hay muchas malas interpretaciones acerca de lo que significa esta historia y acerca de lo que habla esta historia. Es bien importante que sepamos de dónde viene la historia de lo que estamos hablando, de dónde viene, de dónde estamos hablando. El capítulo 10 comenzó a hablar acerca de cómo Jesús había mandado a los 70, que eran unos misioneros que él había enviado, y cómo estos 70 habían hecho la labor que él les había encomendado. Y esta labor que les había encomendado el Señor era de ir y anunciar que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos se había acercado. La semana pasada vimos también cómo estos 70 regresan y le dicen a Jesús que aún los demonios se le sujetan. Y Jesús dice que es mayor que el gozo que tengan, debe ser no porque los demonios se le sujetan, pero debe ser porque su nombre está escrito en el reino de los cielos. Luego Jesús en el versículo 21 habló de cómo esto era posible, de que sus nombres estaban escritos en el reino de los cielos, porque Dios los había escogido y Dios había revelado la verdad a ellos, y por eso habían creído, por eso tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Y es bien importante que entendamos los versículos anteriores, porque lo que va a hablar este hombre que se menciona aquí es muy importante, porque lo que él habla es diferente a lo que Jesús ha estado enseñando. Jesús ha estado enseñando
la salvación por fe, y este hombre llega con otro pensamiento de la salvación por las obras. Entonces primero vamos a ver en el versículo 25 al 29 las preguntas hacia Jesús, luego versículo 30, cuál es la parábola que Jesús cuenta, y al final cuál es la pregunta de parte de Jesús. Entonces el versículo 25 al versículo 29 está lleno de preguntas, preguntas que hace el hombre, preguntas que responde también Jesús. Leamos de nuevo el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, como les digo, esta es la primera pregunta de varias que Jesús hace, que hace el hombre, y parece una conversación entre Jesús y este hombre que está aquí. Jesús contesta las preguntas que el hombre tiene, y contesta bien las preguntas, y el hombre también le contesta las preguntas que Jesús hace. Miren que este hombre que se acerca dice que es un intérprete de la ley. Eso significa que es un estudioso de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Es un abogado de la ley, conoce muy bien la ley, es un experto en la ley dada por Moisés. Entonces no es alguien que solamente se la sabe de memoria, pero es alguien que se la sabe de memoria y la conoce muy bien, alguien experimentado en la ley de Moisés. Y dice que le pregunta algo a Jesús, pero miren la intención, dice que le pregunta para probarle. La palabra ahí tiene que ver con tentarlo. Hace esta pregunta para tentar a Jesús, quiere tentarlo. Esta palabra de tentar aquí se usa en el Nuevo Testamento refiriéndose a tentar a Dios. Así que es una palabra fuerte, una tentación fuerte que este hombre quiere hacer. Lo que quiere hacer es quiere tentar a Jesús, haciéndole esta pregunta para que Jesús caiga en una trampa y que Jesús no sepa qué responder. No es la única vez que sucede esto. Mientras más nos acercamos al fin de que Jesús va a la cruz, más y más aparecen personas, fariseos, escribas, que quieren tentar a Jesús, haciéndole preguntas como un lazo para que caiga en esta pregunta, en este error, y puedan descalificar su ministerio. Si pudiéramos ponerlo de otra manera, es como que ellos quieren, o este hombre quiere ponerle un reto a Jesús. Lo que quiere hacer este hombre con este reto es demostrar que Jesús es un hombre simple, que no sabe muchas cosas, que solo está hablando pero no conoce. Pero él, que es un experto de la ley, sabe bien cómo responder las cosas. Y que cualquiera que adora a Jesús es un adorador amateur, un adorador que no sabe lo que está haciendo. Pero él sí sabe lo que está haciendo porque es un experto de la ley. Lo que quiere hacer entonces este profesional es encontrar a Jesús en un error para descalificarlo. Miren la pregunta que le hace: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta es muy parecida a la que en otra ocasión tal vez han escuchado o han leído acerca del joven rico. El joven rico le hace la misma pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y es lo mismo que dice aquí este hombre: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Parece una pregunta muy noble y buena. Qué buena pregunta hacer eso. Y sí es buena en el sentido de que todos nosotros debemos saber esa respuesta para nuestra propia vida. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que todas las religiones quieren contestar. ¿Qué tiene que hacer un hombre para ganarse la vida eterna? ¿Qué tiene que hacer un hombre para tener la vida eterna? Si somos pecadores, si estamos haciendo cosas que van en contra de Dios, ¿qué puedo hacer para salvarme? ¿Qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Entonces el hombre tiene esta buena pregunta, pero su motivación es una motivación mala, es una motivación perversa. ¿Por qué? Porque dice que está haciendo para probarle, para tentarlo, para que caiga en un error. Entonces este hombre está confiando en su capacidad para obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque le dice a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Para ganarme la vida eterna. Él está diciendo: yo ya he hecho mucho, Jesús. Soy un maestro de la ley, enseño la ley, soy un abogado de la ley. ¿Qué más me queda por hacer para ganarme la vida eterna? ¿Qué más tengo que hacer para ganarme la vida eterna de todo lo que ya he hecho? Es parecido al joven rico que mencionamos, porque el joven rico le dice a Jesús: he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. ¿Qué más tengo que hacer? Y este hombre le dice aquí: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? He hecho mucho. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para ganarme la vida eterna? Y Jesús va a responderle, versículo 26. Él le dijo: Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Es interesante que Jesús se va directo a la Escritura, directo a la palabra de Dios. ¿Cómo lee usted en la Biblia que usted enseña? ¿Cómo lee usted en la Biblia de la cual usted es un experto? ¿Qué sabe usted acerca de lo que lee? Y Jesús se va a la Escritura porque sabe que es la única que es perfecta. Sabe que la Escritura es perfecta y que puede convencer a los pecadores. Cuando Jesús predicaba, ¿qué es lo que hacía Jesús? Hablaba la Escritura, hablaba la Escritura. Jesús no trajo enseñanzas nuevas que Dios nunca había enseñado. Es más, trajo las enseñanzas de Dios que Él ya había dado y las explicó de manera correcta. Entonces la Escritura es el centro para Jesús y debe ser también algo muy importante para nuestra vida cristiana. Como cristianos tenemos que dejar que la Biblia completa, es la guía para nuestra fe y práctica, la palabra de Dios. Es triste que un montón de cristianos hoy en día confían en muchas cosas que no es la palabra de Dios y toman decisiones en base a cosas que le dicen que no es la palabra de Dios. Pero Jesús está tomando la Escritura porque es lo más supremo, porque es la misma palabra de Dios. Y cómo los cristianos deben vivir en base a la palabra de Dios. Toman decisiones y actúan en base a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que sale de Él mismo, que refleja el carácter de Dios. Entonces Jesús va directo a la Biblia y el hombre responde. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo ha leído el hombre? Versículo 27. Aquel, hablando del intérprete, respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que el hombre responde usando la Escritura, y lo que el hombre da es como un resumen de la ley. Eso es lo que responde este hombre. El libro de Marcos nos dice que Jesús dice que la ley se resume en estos dos mandamientos. El primer mandamiento, el mandamiento más grande, es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar o semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que responde bien a este intérprete de la ley. La parte de amar al Señor con todo tu corazón era muy importante para los judíos, porque esa era lo que Dios les había dado, podríamos decir el credo, en lo que tienen que creer los creyentes del Antiguo Testamento. El libro de Deuteronomio tiene toda la frase, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que era un mandamiento para el pueblo de Dios y debían vivir de esta manera. Esto se conoce como Shema, porque oye es la palabra Shema en hebreo. Y los judíos repetían este Shema constantemente, tal vez 2 veces en el día, repitiéndolo, y enseñaban de generación en generación: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y tienen que amar a Dios con todo lo que es usted. Eso es lo que repite aquí este intérprete de la ley. ¿Qué significa amar a Dios? Con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Significa amar a Dios con todo lo que es usted, con cada parte de su vida. Amar a Dios completamente y perfectamente, así como Él es, con todo lo que es usted. No significa amarlo mucho, no significa amarlo más que otro, significa amarlo perfectamente, con todo lo que es usted, con todo lo que su corazón dice, con lo profundo de su ser. Amar a Dios completamente. De ese mandamiento sale el segundo mandamiento, es el que tiene que ver con amar al prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento lo encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 18: amar a su prójimo como a sí mismo. Este mandamiento no tiene que ver con amar al prójimo mucho, amar al prójimo más que los demás. No tiene que ver con eso. Tiene que amar al prójimo de la misma manera que se ama a usted. Ese es el mandamiento que Dios da: amar al prójimo como usted se ama. Entonces vemos al hombre que tiene el conocimiento correcto. Él responde muy bien a la pregunta de Jesús. Parece que está bien, pero como leímos antes, lo que él quiere es tentar a Jesús, probarlo, encontrarlo en un error. Damos cuenta que el hombre puede tener un buen título, puede tener las respuestas correctas, pero tiene un corazón perverso, porque lo que busca es un error a Jesús. Miren la respuesta de Jesús a lo que el hombre dice, versículo 28. Bien has dicho, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces Jesús afirma la respuesta del abogado de la ley: muy bien, ha contestado de la manera correcta. Y le dice: haga esto
ame a Dios con todo, ame a su prójimo como a sí mismo y va a vivir, dice Jesús. Ahora Jesús nos está enseñando que este hombre debe hacer esto y Dios lo va a aceptar. Como si Jesús le dijera, haga esto y Dios lo va a aceptar porque usted es muy bueno por sus obras. Jesús nos está enseñando obras, salvación por obras, porque nadie puede salvarse por obras. Nadie puede salvarse por lo bueno que sea o lo menos malo que sea. Imposible que alguien se pueda salvar de esa manera. Recuerden que en el versículo 25 el hombre se acerca a Jesús y le dice, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿Qué es lo más que tengo que hacer de todo lo que ya he hecho? Entonces este hombre piensa, solo necesito un poco más, un poquito más que haga y pueda tener el reino de los cielos. ¿Por qué dice esto este hombre? ¿Por qué Jesús le contesta así? Es probable que este hombre intérprete de la ley se está comparando con otros pecadores. Él no es un fariseo, él no es un publicano que cobra impuestos a su mismo pueblo. Él no es un traidor de la patria. Él es un estudioso de la ley. Él sabe muy bien la ley. Es mejor que los pecadores. Es mejor que los demás que nunca han estudiado la ley. Es mejor que los pescadores que apenas aprenden a leer. Él es mejor. Entonces Jesús no le está diciendo aquí, tiene que tratar de hacer esto para que Dios lo acepte. Pero más bien Jesús está confrontando la actitud pecaminosa del hombre con la misma palabra que él está respondiendo. ¿Se cree más bueno este hombre? Jesús le dice, no puede ser más bueno. ¿Cómo no puede ser más bueno? Por la misma palabra que usted acaba de decir, los mismos mandamientos que usted acaba de decir. Como les dije antes, este hombre tal vez estaba comparando con lo que eran inferiores a él. Hoy en día las personas son iguales. Las personas se comparan con otros que son de una menor escala. Yo no soy tan malo como aquel, ese sí es malo. Yo nunca haría estas cosas. Yo nunca podría decir lo que estas personas han dicho. Algunos dicen, yo no soy asesino, yo no le hago daño a nadie, yo trato de ser bueno, yo le hago bien a las personas cuando puedo, yo no soy una mala persona, yo siempre ando buscando a Dios. Cosas por el estilo, cosas que son muy comunes. Pero lo que Jesús está enseñando aquí es que no vale compararse con el pecador. No sirve compararse con otro que es menos malo que usted. No sirve, porque usted siempre va a ser mejor que otros. No tiene que compararse con eso. Jesús está diciendo con lo que tiene que compararse con la ley perfecta de Dios. ¿Ama usted a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas? Nunca ha fallado a ese mandamiento, lo ha amado perfectamente con cada parte de su ser. Ha amado al prójimo como a sí mismo todo el tiempo y nunca ha dejado de amar al prójimo como a usted mismo. Obviamente la respuesta es no. Este hombre no lo había hecho y ninguno de nosotros lo ha hecho. Ninguno de nosotros ha cumplido la palabra de Dios de esa manera. Entonces nuestra moralidad no la podemos evaluar a la luz de si soy mejor que otro, si he cometido menos pecado que aquel. No puedo evaluarme comparando con otro. Tengo que evaluarme comparando la ley de Dios. ¿He hecho perfectamente lo que la ley dice? ¿He cumplido perfectamente en amar a mi prójimo como a mí mismo? No es que estamos un poco lejos de la perfección de Dios, es que estamos completamente imperfectos. No es que nos falta un poquito, si hago esto voy a estar cerca. Es que estamos completamente lejos. Y eso es lo que Jesús le está enseñando a este intérprete de la ley. Usted no puede amar a Dios con todo el corazón, no puede amar al prójimo como a sí mismo. Tiene que rendirse ante mí, es lo que Jesús está tratando de enseñarle. Si alguien reconoce la incapacidad de llegar a Dios por sus propios méritos y llega a Jesús porque cree que Él ha cumplido los méritos, entonces ese puede ser salvo. Solo así puede vivir de una manera que agrade a Dios. Al escuchar esto, el intérprete de la ley tenía que verse postrado ante Jesús y decir, sí, nunca he hecho este mandamiento, nunca lo he cumplido. Es más, vine a hacerte esta pregunta, pero con un corazón engañoso para encontrarte en un error. Perdóname. Eso es lo que tenía que haber hecho este hombre, pero no puede dejar su orgullo ahí y permanece. Y lo que hace es otra pregunta para querer salvarse, para querer demostrarle a Jesús que no es tan malo como Jesús le está dejando ver. Lo que el hombre tenía que hacer era rendirse ante Jesús y pedirle perdón por sus pecados, pero no hace eso. Miren el versículo 29.
Pero él, hablando del intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, quiere quedar bien, no quiere quedar con esa mala imagen de que Jesús le dice que no puede cumplir los mandamientos. Entonces le hace esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Quiere presentar como inocente, o se quiere hacer el loco, como nosotros decimos. ¿Quién es mi prójimo? El prójimo tiene que ver con el que está próximo a mí, con el vecino mío. Ese es el prójimo. Pero él quiere hacer como que no sabe que es un prójimo. En este tiempo los fariseos y los escribas habían enseñado que el prójimo era alguien que se parecía a usted, no era cualquiera, sino que se parecía a usted. Entonces un fariseo, el prójimo del fariseo iba a ser otro fariseo, o por lo menos otro judío, pero que se parece a usted. El prójimo no podía ser un cobrador de impuestos, él es inferior. El prójimo no podía ser un pescador, peor que iba a ser el prójimo un gentil o un samaritano, ellos son inferiores. Por eso ellos habían enseñado de que uno tenía que odiar a sus enemigos, no amarlos, sino odiarlos. Y por eso en el capítulo 6, cuando vimos que Jesús enseña el amor hacia los enemigos, Jesús dice: tienen que amar a sus enemigos. Ustedes han escuchado que hay que odiarlos, pero no hay que odiarlos, hay que amarlos, dice Jesús. Dios en el Antiguo Testamento nunca dijo que había que odiar a los enemigos, dice que hay que amarlos. Pero ellos habían enseñado otra cosa, habían tergiversado la palabra de Dios y decir: solo puede amar a los que son como usted, no ame a los demás. Entonces, para este fariseo, para este intérprete de la ley, el prójimo no puede ser alguien que es inferior a él. El prójimo tiene que ser alguien como él. Y eso es lo que va a enseñar de Jesús. El prójimo es otro, es igual a usted, el pecador, de la misma manera. Entonces vemos la pregunta que le hacen a Jesús y ahora miremos la parábola. Y aquí está la parábola muy famosa del buen samaritano, versículo 30 al 25. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús contesta la última pregunta de quién es el prójimo con la parábola del buen samaritano, como la conocemos. Esta parábola es muy famosa y muy mal interpretada. Es una parábola. La parábola tiene que ver con una historia que Jesús contaba para explicar una verdad o para ilustrar una verdad. Pero va mucho más allá que una simple historia al azar que Jesús dice por ahí. Cuando Jesús contó la parábola del segador, del sembrador, de la semilla, los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Jesús, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús le explica a los discípulos qué significa la parábola. Y le dice que le explica a ellos, pero a los demás esta verdad es oculta, es velada. Entonces, usualmente las parábolas que usaba Jesús era para demostrarle la verdad a los discípulos, para los que creen, pero ocultar la verdad a los que rechazaban esa verdad. Así que mucho más que una historia al azar, tiene un profundo significado para los creyentes y aún un profundo significado para los que rechazan y perseveran en sus pecados. Entonces, ¿qué habla esta historia que Jesús cuenta? Cuenta de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en la parte sur y Jericó está en la parte norte. Tiene que bajar de Jerusalén porque Jerusalén está en lo alto. Esta ciudad de Jericó es diferente a la Jericó del Antiguo Testamento, que fue conquistada por Josué y destruida por ellos cuando entraron a la tierra prometida. Y dice que desciende este hombre y cayó en manos de ladrones. Estos ladrones no son simples ladrones que solo roban carteras, sino que lo que hacen es de bandidos, y esa es la palabra ahí, son bandidos. Dice que lo despojan y lo hieren. Palabras fuertes para hablar lo que le hicieron al hombre. Como queda, dice que queda medio muerto. Medio muerto, sí que son ladrones malos, experimentados en lo que hacen.
y queda el hombre medio muerto. Ahí medio muerto se nos dice en el versículo 31 que pasa un sacerdote, pasa por ahí y cuando lo ve por ese camino pasa de largo. La idea de ahí pasó de largo es que se pasa para el otro lado, como si va en una acera, ve al hombre tirado y mejor se pasa para el otro lado porque no quiere estar cerca de ese hombre. Pasa el sacerdote y hace eso, pasa el levita y hace lo mismo, se pasa para el otro lado porque no quiere acercarse al hombre. El sacerdote era alguien que trabajaba en el templo y llevaba a las personas a Dios, o sea, ofrecía sacrificios y enseñaba la Biblia. El levita es no un sacerdote, pero es alguien que también trabaja en el templo, pero su trabajo es más que todo como logístico, arregla los muebles, pero no enseña la Biblia y tampoco ofrece sacrificios. Y vemos aquí en este versículo que el sacerdote y el levita hacen lo mismo, van en el camino y se pasan para el otro lado. No quieren acercarse al hombre que está tirado ahí. Pero miren el versículo 33, un contraste ahí, pero un samaritano. Este sacerdote y levita actuaron de esta manera, pero el samaritano hace algo diferente. Hace algo diferente. Como hemos aprendido antes, el samaritano tenía una relación complicada con los judíos. Los samaritanos y judíos no se hablaban, es más, se odiaban. Los samaritanos descendían, como vimos un poco atrás en el libro de Lucas, descendían de unas personas que vinieron a habitar en la región de Samaria, en el norte de Israel, unos 700 años antes de esto, y ellos habían hecho una unión de las religiones. Adoraban sus propios ídolos, pero también en eso metían la adoración a Jehová. Así que tenían una sola mezcla de religiones. Y por eso los judíos los despreciaban y no los querían. Por eso cuando Jesús habla con la mujer samaritana, los discípulos están asombrados de que Jesús hable como una samaritana. Porque ellos dicen, no puede hablar con esta mujer porque es samaritana. Miren lo que es este samaritano. Dice que fue movido a misericordia. Esa frase de movido a misericordia se usa 12 veces en el Nuevo Testamento. 10 de esas veces habla de la misericordia de Jesús hacia los perdidos y hacia las multitudes. Así que es una palabra fuerte en cuanto a misericordia, una misericordia de verdad, que no solo dice que siente lástima por los demás, pero que hace algo y actúa en base a eso. Lo que este samaritano hace es muy grande. Dice que cuando ve al herido, le venda las heridas, le pone aceite y vino, que era como un calmante para sus heridas, lo pone en su cabalgadura, probablemente en su burro, así que él se va a ir caminando mientras el hombre herido va en el burrito. Lo lleva al mesón, que es como un lugar donde puede quedarse a dormir. Dice que él mismo cuidó de él. Él mismo está cuidando de este hombre herido. Y cuando se va, dice que deja 2 denarios. El denario es una moneda que significa el tiempo de trabajo de un día. Así que deja para 2 días, pago de 2 días, para que lo cuiden. Pero deja abierta la cuenta. Si gasta algo más, yo se lo voy a pagar. Yo se lo voy a pagar. Así que es una gran obra la que hace este samaritano, que está movido con misericordia. Como les dije antes, esta historia es muy conocida y muy famosa en nuestra sociedad. La gente habla de ser un buen samaritano y de tratar bien a las personas. Cuando alguien trata bien a otro, dice, este es un buen samaritano. Cuando alguien trata mal al otro, le dicen, sea un buen samaritano. Pero Jesús va mucho más allá de eso, con esta historia que él está contando. Este hombre trata de manera asombrosa a este que está herido. Muy probablemente nosotros no hemos tratado a un extraño de esta manera. Muy probablemente no lo hemos tratado así. Encontramos un extraño que está golpeado, le doy la comida, lo llevo a un hotel para que lo cuiden y le digo, pídemelo por favor, y si hay algo más yo lo voy a venir a pagar. Muy probablemente no lo hemos hecho, no hemos actuado de esa manera. Recuerden que el intérprete de la ley se quiso justificar preguntando quién era su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Jesús. Y Jesús cuenta la historia. Pero esta historia va mucho más allá de la misericordia. Sí debemos ser misericordiosos, eso es lo que aprendemos del Señor. Los creyentes deben vivir en amor y en misericordia, porque eso es lo que han recibido, es parte del Señor. Romanos capítulo 5 dice que el Señor ha derramado su amor sobre nosotros. Entonces los cristianos sí somos misericordiosos y sí somos amorosos. Tenemos que hacerlo, tenemos que obedecer así. Pero no hay
No hay ninguno que puede cumplir perfectamente con esta bondad que Jesús está contando aquí. No hay ninguno que puede hacerlo. No hay ninguno. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa de los hombres. No hay nadie que puede comportarse de esta manera que Jesús está contando. No hay ninguno. No hay nadie que puede amar a Dios perfectamente y amar a su prójimo perfectamente. No hay ninguno. Este hombre no lo ha hecho y nosotros tampoco. Pero en nuestro mundo tenemos millones de personas que piensan que sí se puede. Que sí pueden mostrar el amor a Dios y amor al prójimo de manera perfecta, o por lo menos en algún punto. Muchos dicen que la mejor religión es ser buena persona, que se puede ser bueno sin un Dios, o que son buenos y que ni siquiera van a la iglesia. Eso es común escuchar. Personas que dicen, soy más bueno que los que van a la iglesia, hago más cosas buenas que los que van a la iglesia. No tengo una religión, pero estoy bien con Dios. Jesús enseña aquí, esto es imposible, eso no se puede. No se puede eso. Imposible por la naturaleza pecaminosa. Pero muchos millones de personas en la iglesia piensan que sí se puede, pero es imposible. La Asociación Humanista Americana, que tratan de hacer buenas cosas para que la humanidad mejore, su eslogan es haciendo cosas buenas sin un Dios. Y lo que hacen es invitar a las personas que no creen en un Dios, pero que son buenos y que quieren ver la sociedad que va mejorando y que quieren ver que la sociedad cambie. Así que millones de personas se registran para ir y hacer cosas buenas sin un Dios. Y piensan que eso está bien. La Biblia claramente enseña que eso es completamente imposible. Y es lo que Jesús está enseñándole aquí al hombre y a nosotros. Un hombre pecador no puede limpiarse sus pecados y acercarse a Dios. No puede. Un hombre pecador no puede amar a Dios por sobre todas las cosas de manera perfecta. No puede hacerlo. No puede amar a su prójimo como a sí mismo. No puede en sus fuerzas. Solo hay uno que ha cumplido perfectamente esto. Jesús, cuando vino a la tierra, amó perfectamente a su Padre cada segundo de su vida, con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su capacidad, con cada parte, perfectamente. Y amó al prójimo perfectamente como se ama a él mismo, de la misma manera. Es más, Jesús fue a la cruz a morir por sus enemigos, para redimirnos, para salvarnos. Romanos 5, capítulo 5, versículos 6 y al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Jesús es el único perfecto que ha cumplido esta ley. Eso es lo que Jesús está enseñando con la historia. Muchos piensan que la historia del buen samaritano tiene que ver con ayudar a las personas y que la iglesia tiene que meterse en las actividades de justicia social, que los gobiernos oprimen a los pobres y que el trabajo de la iglesia es resolver el problema de los pobres. Ese no es el trabajo de la iglesia. O algunos enseñan que esta parábola está enseñando que uno puede ayudar a todos, no importa el pecado, que uno debe tener amor a los otros sin señalar su pecado. Jesús no está enseñando eso con esta historia. Está enseñando que el hombre no puede ser salvo por sus propios méritos. Nadie puede ser un buen samaritano sin Jesús. Eso es lo que Jesús está diciendo. Nadie puede hacerlo. Imposible. Por mucho que muchos lo digan. Así que Jesús cuenta la parábola, y ahora versículos 36 y 37. Jesús ahora le hace una pregunta. El hombre le ha hecho varias preguntas a Jesús. Ahora Jesús le va a hacer una pregunta al hombre, versículos 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es el que fue el prójimo del que estaba herido? Versículo 37, la respuesta del hombre. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Otra vez el hombre contesta bien: el que usó de misericordia. Pero fíjense que el hombre, este intérprete, no le dice el samaritano. No puede él concebir que el samaritano es el bueno en la historia. No puede concebir que el samaritano es el héroe. No puede, porque él está pensando que el samaritano es inferior. Yo soy superior porque soy el intérprete de la ley. Y dice: el que usó de misericordia. Contesta bien, pero lleno de orgullo. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús le dice: bueno, actúe de la misma manera.
Como dijimos antes, Jesús no está enseñando salvación por obras, no está diciendo haga esto, más esto y Dios lo va a aceptar. Jesús no está enseñando eso. Pero Jesús le está enseñando al hombre, usted no puede salvarse por sus propios méritos. Usted no puede ser suficientemente bueno para salvarse. Usted no puede hacer, imposible que pueda obedecer los mandamientos del Señor de manera perfecta. No puede decir eso, no puede. Si quiere ser salvo, tiene que ser a través de Dios mismo. Tiene que ser a través de mí. No puede hacerlo de otra manera. No puede amar a Dios perfectamente para salvarse. No puede amar a su prójimo como a sí mismo para salvarse. Entonces Jesús está diciendo, nadie puede tener una justicia perfecta delante de Dios. Nadie. Ni siquiera el intérprete de la ley, que se sabe muy bien la ley, no puede hacerlo. Nadie puede tener una justicia perfecta. Recuerden que no piense usted, no, pero no la tengo perfecta, pero la tengo ahí en camino. Recuerden que no se tiene que comparar con otro hombre, con otra mujer. No vale compararse con otro pecador. Tiene que compararse con la ley perfecta de Dios. He cumplido perfectamente la ley de Dios. No si la cumplí un día, pero otro día no la cumplí. La he cumplido perfectamente. Y si la ha cumplido perfectamente, entonces Dios puede aceptarla. Pero si no la ha cumplido perfectamente, como obviamente es la realidad de todos los hombres, Dios no puede aceptarlo por su justicia. Imposible. No se puede. Porque Dios es perfecto y solo exige perfección de los que se van a acercar a Él. Entonces, ¿cómo Dios puede aceptar a los pecadores? ¿Cómo Dios puede aceptar a los pecadores? Solamente por la justicia perfecta de Jesús. Y todos los que tienen la justicia perfecta de Jesús, ellos son los que pueden ser aceptados delante de Dios. Solamente ellos pueden recibir la salvación. Los que llegan en sus propios méritos, Dios no puede aceptarlos. Dios solo puede aceptar a los que llegan en los méritos de Jesús, los que tienen la justicia perfecta de Jesús. Así que somos salvos por el Evangelio. El Evangelio de Dios nos salva y nos da su justicia perfecta. Pero ¿cómo vivimos en la vida cristiana? Por esa misma justicia de Dios. Por la misma justicia de Dios vivimos en el Evangelio. Así que cuando soy redimido, quiero vivir para Dios y quiero obedecerle. Pero ¿qué pasa cuando peco? Tengo que arrepentirme de mi pecado y tengo que recordarme. Dios no me acepta porque siempre leo mi Biblia. Dios no me acepta porque siempre voy a la iglesia con la mejor actitud. Dios me acepta porque tengo la justicia perfecta de Jesús. Por eso es que Dios puede aceptarme. Así que si usted es un cristiano y se da cuenta que falla en su vida cotidiana, se siente mal, tiene que arrepentirse de su pecado. Pero tiene que recordar, Jesús no me acepta porque siempre cumplo los mandamientos. Jesús no me acepta porque siempre he tenido buena actitud en el trabajo. No me acepta por eso. Jesús me acepta por su justicia. Y por eso entonces el cristiano verdadero puede perseverar en la fe. No porque siempre hace lo que tiene que hacer, pero porque tiene la justicia perfecta de Jesús. Entonces no estoy diciendo aquí, ni Jesús está diciendo que no es importante la obediencia, viva como sea, no es importante la obediencia. La obediencia es un resultado de la fe verdadera. Alguien que verdaderamente ha creído en el Señor va a obedecer la palabra de Dios, como la siguiente sección, el próximo domingo menciona. Pero cuando fallamos, cuando pecamos, debemos recordar, no estoy aquí por mi justicia, estoy aquí por la justicia perfecta de Jesús. Tengo la justicia perfecta de Jesús. Y por eso puedo perseverar en sus caminos, por eso puedo ser aceptado delante de Él. Como estamos delante del reino de Dios, dentro del reino de Dios, con la justicia de Jesús. Si vamos un poquito atrás, versículo 20, que vimos la semana pasada, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces Jesús le dice, no se regocije porque ha hecho grandes milagros, no se regocije porque tiene éxito en el ministerio, regocíjese porque tiene su nombre escrito en el reino de los cielos. Jesús explica en el versículo 21 y 22, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que tiene su nombre escrito en el libro de la vida? En un versículo 21 y 22 que vimos la semana pasada, porque Dios ha decidido revelarle a él la verdad. Porque Dios ha decidido que usted pueda conocer su gracia y su misericordia.
Porque Dios está unido con Jesús, y cuando una persona viene al conocimiento de Dios, Jesús pone a esa persona en esa unión perfecta de Jesús y Dios Padre. Por eso entonces las personas pueden ser aceptadas. Por eso entonces tenemos la justicia perfecta de Jesús. Porque Él me ha revelado su verdad y porque Él me ha unido al Padre y al Hijo. Esa es la gran verdad que Jesús está enseñando en la parábola del buen samaritano. Hay una historia que quiero compartirles, una parte de una historia de un libro de niños, se llama El sacerdote de los ropajes sucios. Es un libro que tiene Paula, que yo se lo pedí prestado hoy. La historia cuenta de una historia ficticia basada en Zacarías, hablando de la justificación de lo que estamos hablando. Y hay un hombre que se llama Jonatán, que es sacerdote. Así que el sacerdote le dan su ropa nueva para que vaya y se presente ante el rey para predicar. El rey es una representación de Dios. Entonces el hombre se prepara, pero cuando va en camino se loda todo porque se cae del caballo porque ha estado lloviendo. Llega sucio al palacio para predicar. Cuando entra, Malus, que es una representación del diablo, se empieza a burlar de él y le dice: no puede usted predicar así sucio frente al rey. No puede predicar de esta manera. Cuando se acerca al rey, el rey le dice: no puede predicar así delante de mí. No puede. Pero vaya, que tal vez puede ver si alguien arregla su ropa. Va donde el tintorero le dice: esta ropa no se puede limpiar. Jonatán está en graves problemas. Entonces va donde el príncipe, que es Jesús, y le dice al príncipe que mire que tengo este problema, me caí cuando iba a predicar y no puedo predicar así, me dijeron que no predicara. El príncipe le dice: vaya, preséntese para predicar. Pero ¿cómo voy con la ropa sucia? Vaya, yo voy a solucionar el problema. Llega el momento de predicar, él va con la ropa sucia porque no pudo arreglarla. Y cuando llega al palacio, la gente se empieza a reír y empieza a decir que tiene que sacarlo. ¿Cómo es posible que viene otra vez con la ropa sucia para predicar? Me parece Malus, otra vez le empieza a acusar. Otra vez viene con su ropa sucia, se lo dice el diablo. Y cuando se presenta para predicar, el rey le dice: estás con tu ropa sucia, te dije que no podías predicar así. Así que Jonatán está en serio problema. En ese momento se abre la puerta y entra el príncipe, que es Jesús. Pero viene con una ropa sucia. El malo le dice: ¿cómo es posible que está vestido con esa ropa sucia? Y entonces el rey, el príncipe, trae un regalo para Jonatán. Es la ropa real del príncipe. Entonces Jesús le dice, el príncipe le dice a Jonatán: predique con mis ropas, póngase mis ropas. Así que ya no tiene la ropa sucia, ahora tiene la ropa del príncipe y va a predicar con la ropa del príncipe. Entonces está muy agradecido y Jonatán le dice: ¿cómo podré agradecerle por haber sido tan bueno conmigo? Le preguntó al príncipe. El príncipe le dijo: si estás realmente agradecido y si quieres demostrarme que me amas, entonces guarda los mandamientos. Vivo por los mandamientos. Oh, eso haré, dijo Jonatán. Quiero ser lo suficientemente bueno para vestir tus ropas. Eso es lo que pensamos. Hemos sido salvos, ahora tengo que portarme bien para obedecer al Señor siempre. Mire lo que dice el príncipe: pero no puedes ser suficientemente bueno, Jonatán. Debes vivir toda tu vida confiando en mi bondad mientras vistes mis ropas. Eso es como los cristianos viven. Han entrado por la fe, por la justicia de la fe, tienen la ropa perfecta de Jesús, la justicia perfecta de Jesús. ¿Cómo van a vivir esa vida? No porque ellos son buenos, no porque son muy buenos, confiando en que tengo la justicia perfecta de Jesús. Y como tengo la justicia perfecta de Jesús, entonces puedo vivir la vida cristiana. Entonces puedo amar a mi Señor. No porque me porté bien, pero porque tengo su justicia perfecta, porque tengo su ropa real. Así que el samaritano, la historia del buen samaritano enseña: usted no puede ser tan bueno, necesita la justicia perfecta de Jesús. Vamos a orar. Padre, tu palabra es clara, Señor. Y tú nos enseñas que solo pueden ser aceptos delante de ti los que tienen la justicia perfecta de Jesús.
Y esa justicia no se puede alcanzar por lo bueno que podamos ser o lo menos malo que podamos ser. Eso no sirve frente a tu carácter. Lo único que puede cubrirnos es la justicia perfecta de Jesús. Gracias, Señor, porque nuestro evangelio es verdadero. Y gracias, Señor, porque no permanecemos por nuestras capacidades, ni permanecemos por lo bueno que actuamos. Solo permanecemos por tu propia justicia perfecta. Solo permanecemos así, de esa manera. Solo permanecemos de esa manera. Señor, edifica a los creyentes esta mañana, Señor. Recuérdanos eso cuando hemos caído en pecado, cuando el diablo nos acusa. No estamos aquí por nuestra bondad. Estamos aquí por la justicia perfecta de Jesús que me ha salvado. Señor, convence a los que están engañados pensando de que en su justicia pueden ser aceptos delante de ti. Convéncelos, Señor, tráelos al arrepentimiento y sálvalos. Lo pedimos en el nombre de Jesús.